vida de mi hermana Margarita, Señor Dios. Te rogamos, Señor, por la vida de nuestra hermana Rosa Jiménez, Padre. Te rogamos, Señor, por la vida de Erika. Te rogamos, Señor Jesucristo, por la vida de cada uno, Señor Dios, de aquellos que ciertamente, Señor, en tu perfecta voluntad esté el poder acercarlos, la vida de mi hermana Martita, la vida de mi hermano Nacho. Que seas tú, Señor Jesucristo, en aquellos que ciertamente, Señor amado, necesitan en este tiempo de ti, Señor Dios. Atráelos con tus cuerdas de amor, acércalos hacia ti, Señor Jesucristo. Creemos, Señor amado, en que hay poder en la oración y hemos visto, Señor Dios, resultados, victorias, Señor Dios, por medio de la oración, Padre. Por eso, Señor Dios, intercedemos, Padre, a favor de aquellos que han de venir a este lugar, Padre Santo. Bendice, Señor Jesucristo, también tu palabra sobre nuestro corazón. Permite, Señor Dios, que pueda caer en buena tierra, Padre. Háblanos tú, Señor Dios, que ciertamente, Padre Celestial, yo me escondo detrás de tu cruz, Señor amado. Tú conoces la necesidad que tu pueblo necesita, Señor Dios, en este tiempo, Padre. Gracias por la libertad de poder escudriñar tu palabra. Gracias, Señor amado, por la libertad de abrir, Señor Dios, tus tesoros. Tú eres, Señor, clama a mí, te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas, Señor Dios. Anhelamos más de ti, Señor Dios. Anhelamos conocer más de tu palabra, Padre Santo. Ciertamente para poder, Señor Dios, llegar a ti, Padre Santo, llegar a la estatura del varón perfecto que tú nos has llamado, Señor Jesucristo. Toca, Señor, nuestro corazón y sea tu palabra ya es bendita, pero que sea bendita en nuestro corazón, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Dios. Amén, amén, amén. Así puestos de pie, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de San Juan. San Juan, vamos al libro de San Juan. Gracias, Jesús, aleluya. Vamos a recordar un poquito cómo es que el primero que nos ama es el Padre, y tan grande es el amor del Padre, que ese amor es el que hizo que diera a su único Hijo unigénito Jesucristo, para que pudiera venir a un pesebre, para que pudiera ir a la cruz del Calvario, pero es por ese amor. Porque el Padre veía que nosotros no teníamos redención si no hubiera sido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, vamos a San Juan capítulo 6, vamos a leer el versículo 37 al versículo 46. Del 37 al 46. Las mujeres vamos a leer un versículo, mujeres junto conmigo, y varones el siguiente versículo, y nos unimos en el versículo 46. Vuelvo a decir, San Juan capítulo 6, versos del 37 al 46, versículo mujeres, versículo los varones. Dice así la palabra de Dios, versículo 37, las mujeres: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Y esta es la voluntad del que me envió, el Padre, que todo lo que me diere no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y Jesús respondió y díjoles: no murmuréis entre nosotros. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí.
Podemos tomar nuestro lugar en esta mañana. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, aquí estamos viendo acerca de cómo el Padre es aquel que mandó, ¿verdad? Porque el deseo del Padre es, o envió a Jesucristo, dice, para que todo aquel que cree en el Hijo pueda tener acceso al Padre. Entonces, ese es el propósito del Padre. El Padre nos atrae, nos cambia nuestra vida, el Padre se acerca a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora, ¿cuál fue la voluntad del Hijo? La voluntad del Hijo fue nacer en un pesebre. Uno pudiera decir, ¿por qué Jesús tuvo que llegar como semilla? Ajá, porque no llegó como alguien grande, como alguien crecido, tuvo que nacer. Entonces, todo proceso viene desde una semilla, es un proceso, es un cambio. Entonces Jesús descendió, vino a un pesebre en forma de semilla. ¿Por qué? Porque necesitaba darnos el proceso que lleva una semilla. La semilla es puesta sobre la tierra, una tierra que es fría, una tierra que necesita ser regada, y esa tierra necesita ser regada con lágrimas. Entonces, el propósito que Jesús trae a nuestro corazón, porque dice que el propósito es regresarnos al Padre. Entonces Jesús vino como semilla, tomó esa forma de hombre, tomó un cuerpo, se hizo pequeño, nació en un pesebre sucio y maloliente, pero el propósito del Hijo es regresarnos a la casa del Padre, regresar al Padre. Sabía el Hijo y sabía el Padre que no había otra manera para poder regresar si Él no venía en forma de semilla. Entonces, Dios nos habla de las cosas pequeñas. Ajá, y algo pequeño es una semilla, pero podemos tener una semilla de mostaza que se convierte en un gran árbol que es frondoso, que puede dar fruto, ajá, para los demás. Entonces vamos a trabajar esta mañana con lo que es realmente el amor del Padre que fue puesto al Hijo, y el Hijo viene a amarnos a nosotros y dice, me iré yo, pero vendrá el Consolador, que será el que los guiará a toda verdad y a toda justicia. Entonces, vamos al libro de Lucas, aleluya, gloria a su santo nombre. Bendito es tu nombre, Jesús. Gracias, Jesús. Lucas capítulo 2. Vamos a leer del versículo 7 al versículo 20, de la misma manera que lo estábamos haciendo, un versículo las mujeres, otro versículo los varones. ¿Lo tenemos? Dice el versículo 7 de Lucas 2, dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y acostóle en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Versículo. Y he aquí, el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: Y aconteció que como los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron los unos a los otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado.
Y viéndolo, hicieron notorio lo que les había sido dicho del niño. Mas María guardaba todas estas cosas, confiriéndolas en su corazón. Fíjese cómo es aquí el nacimiento del Señor Jesús. Dice que fue envuelto en pañales, fue acostado en un pesebre. Hubo un cambio tanto en los pastores, aquí está hablando de los pastores. También conocemos que la estrella en esa noche guió a los magos, a los reyes, a unos príncipes que eran personas que llevaban regalos a Jesús, pero estos magos estaban de viaje, estos magos estaban llevando esos presentes, y la palabra de Dios menciona que tomó 2 años para que los magos pudieran llegar ya a la casa de Jesús. No fue realmente a lo que fue este mesón, a lo que todavía cuando estaba en este pesebre, sino ya Jesús ya estaba un poquito más grande, ya hablando de unos 2 años. Pero dice aquí el versículo 20 del que leímos, dice, y se volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios. Para esta palabra, y se volvieron, tiene que ver con la misma palabra que habla acerca de volvernos a Jesús en arrepentimiento, en convertirnos a Él. Ajá. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en el pesebre? Convirtió, transformó, ajá, la vida de los pastores, la vida de María, de José, y transformó, cambió para que pudieran ver a Jesús. Este tema es cómo ver a Jesús en el pesebre. Ajá. ¿Cómo tengo yo que volverme a ver a Jesús en el pesebre? Como algo pequeño, como esa semilla que nació. El volvernos y poder ver a Jesús en el pesebre como una semilla humilde es aquella que transforma nuestro corazón. No entra Jesús a nuestra vida como ese varón perfecto, entra como ese niño humilde, pequeño, que transforma diariamente por medio de las cosas pequeñas, por medio del poder hablarnos Dios a nuestra vida por medio de Jesús, transformándonos de gloria en gloria. Tenemos entonces el tabernáculo, que es la estatura de nuestro Señor Jesucristo, pero necesitamos muchas veces, vamos a tenerla como teoría y necesitamos volverla una experiencia. Cuando nosotros vemos que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento era profecía, eran promesas de que Jesús iba a nacer o que Jesús iba a venir, no sabían de qué manera, no sabían la forma, simplemente había una profecía, y eso lo encontramos en Miqueas. Vamos a Miqueas, gloria a su nombre. Y también muchas veces el tabernáculo se puede volver en nuestra vida solo teoría, y por teoría saber que ahí está la estatura del varón perfecto, ahí saber que Jesucristo es un mapa para acercarnos a Él, pero lo importante es hacerlo una experiencia. Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice, mas tú, Belén Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Quería decir que entonces hablaban de Belén, que iban a ser una pequeña semilla, algo pequeño de Judá, que saldrá como el Señor de Israel. Y entonces esta promesa se volvió una experiencia, pero en pocos. Inició con pocos, porque los primeros que fueron ahí al pesebre, y se fueron los pastores y fueron los padres de Jesús, que viene siendo María y José.
Pero ¿qué es lo que pasa? Podemos ver que la semilla cae en una tierra dura, fría, fue en la noche, donde estaba la oscuridad, donde todos habían cerrado sus puertas y solamente hubo ese pesebre, un cajoncito donde daban el alimento a los animalitos, de ahí del pesebre, y ahí lo acomodó sus padres. Y ahí lo recostaron, ahí lo pusieron, y dice, lo envolvieron con pañales. Entonces, transformó esta semilla pequeña, transformó el corazón de los que estaban ahí. Luego se acercaron los pastores, luego más adelantito, ya de 2 años, llegaron los magos, pero fíjese cómo esta semilla no se da a conocer con toda su realeza. Él es un Dios de toda su realeza, pero viene con algo pequeño, tiene que cortar con todo eso que hay para poder salir de la tierra, salir de lo duro, de lo frío, y entonces empezar a crecer. Una vez que empieza a crecer, empieza a transformar otros corazones. Pero la transformación empieza de poco a poco. Entonces empieza a transformar otros corazones y en nosotros también. A veces queremos que Dios nos hable, que transforme las cosas, que mueva, que toque corazones, pero Dios dice, es en las cosas pequeñas donde yo me empiezo a mover. Y Dios hace grandes maravillas, pero empieza con cosas pequeñas, con una pequeña semillita, con un niño en un pesebre. Ahí es en donde Él empieza a limpiar los corazones. Entonces, bienaventurados, dice la palabra de Dios, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué es lo que empieza a hacer Jesús primero en nuestro corazón? Al entrar como este pesebre sucio y maloliente, nuestro corazón está lleno de pecado y es representado como ese pesebre. Y entonces dice, empieza a limpiarlo. ¿Por qué? Porque el propósito de Él es que veamos al Padre, que veamos a Dios. Y Jesús, ese es el propósito constantemente que tiene en las cosas pequeñas. No lo busquemos en grandes maravillas. Él hace grandes maravillas, pero inicia con cosas pequeñas. Vamos a Hechos. Gloria al santo nombre de Jesús. Hechos, capítulo 2. Bendita es tu palabra, Jesús. Aleluya. Hechos, capítulo 2, versículo 39. Y dice aquí la palabra de Dios que Él nos llama. Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos en el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, primero empezamos en ver al Hijo. Tenemos que ver al Hijo como una semilla, como algo pequeño, como un niño en un pesebre. Y entonces dice que Él nos escoge, nos llama, pone su espíritu sobre nosotros, nos da de su palabra. Podemos tener experiencias con Jesús, ya no solamente por teoría, sino ahora por experiencia, y Él empieza a tocar. Él empieza a transformar, Él empieza a limpiar nuestro caminar, nuestros sentidos, nuestro corazón, nuestra vida, y las situaciones van a ser de humildad, porque es en la humildad en donde vamos a ver a Jesús, donde lo vamos a ver a Él como el príncipe de paz y nos va a atraer con esa humildad que Él tiene. Atráeme. Vamos a Cantares. Y en el propósito de Dios es dar a conocer el Hijo al Padre y el Padre al Hijo. Bendito es su nombre, Jesús. Bendito es tu santo nombre.
Cantares capítulo 1, versículo 4. Gracias, Dios. Y aquí vemos el canto de Salomón, pero habla acerca de ese anhelo que como esposa tenemos que tener de nuestro Señor Jesucristo. Dice, llévame en pos de ti, correremos. Llévame, atráeme, conviérteme, vuélveme. Es la misma palabra que encontramos en Lucas 2:20, que volvieron los pastores, se convirtieron, fueron transformados. ¿Qué es lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer? Volvernos a Dios. Vuélveme en pos de ti y correremos. Entonces, podemos correr por diferentes lados, pero ¿a dónde tenemos que correr? Volvernos a lo humilde, a las cosas pequeñas, a Jesús en el pesebre. ¿Por qué? Porque de ahí, imagínense cómo es el proceso de Dios. Una vez que alguien siembra un maíz, empieza a regarse y ya luego no nada más es una semilla, sino es toda una hectárea que ya está llena de maíz. Y cuando nosotros tenemos un elote, una mazorca, de una semilla encontramos el montón de igualitos. Eso es lo que Dios quiere, que nos volvamos iguales a Jesús. Pero ese proceso empieza en semilla y después va creciendo. Viene como si fuera un pasto poniéndose en todo, pero siempre y cuando haya armonía, haya comunión, haya una buena relación. Pero si empieza a haber conflictos entre los hermanos, si empieza a haber conflictos en el hogar, si empieza a haber el enojo, la crítica, hiciste mal esto, hiciste mal otro, y empieza a haber la ruptura de una relación, sea en la familia, sea en el trabajo, sea donde nos movemos, es como si todo ese pasto verde, de pronto hay un espacio donde está seco, donde no florece. ¿Por qué? Porque se necesita la armonía. Entonces, para que Jesús trabaje con esa semilla de humildad transformando corazones, debe de haber esa armonía, debe de haber ese amor. Y para que nosotros podamos amar a Jesús, es entregándonos, rindiéndonos y diciéndole, no como yo quiero, sino como tú quieres. El amor de Jesús no es hacer nuestra voluntad, sino el amor de Jesús es hacer la voluntad del Hijo y del Padre. Entonces es hacer lo que Él ya está trazado. Por eso es tan importante amar el tabernáculo, porque es ese mapa, porque cada uno de esos muebles necesita estar escrito en nuestro corazón, no como teoría, sino como experiencia. Podemos estudiar, podemos saber, podemos conocer, podemos memorizarnos los nombres de los muebles, pero cada experiencia tiene que estar en nosotros. Si hablamos del primer mueble, ahí encontramos el número 5, que nos habla de la gracia. Ahí encontramos la limpieza por la sangre de Jesús. Cuando nosotros clamamos la sangre de Jesús, ya no es teoría, se está volviendo una experiencia. Luego desciende el fuego, tenemos el toque del Espíritu Santo, tenemos gratitud, sabemos que por ahí entramos por sus puertas con acción de gracias, es el poderlo plasmar a nuestro diario vivir. Y así como encontramos cada una de esas características en cada mueble, la naturaleza de esos muebles tienen que estar puesto en mi naturaleza, en mi hombre, en mi vida. De tal manera que para la palabra amor en hebreo es ahab, que quiere decir tener afecto, desear, tener un aliento de amor, deleitarnos en hacer algo para Dios.
Que cada que nosotros vengamos a la casa de Dios, que cada que nosotros vayamos a abrir su palabra, que cada que vayamos a compartir a alguien del evangelio, esté ese deleite. Entonces dice, es el amor. Entonces está creciendo el pasto de manera correcta. Entonces estoy permitiendo que la entrega que yo tengo hacia Dios vaya transformando mi vida. Entonces la palabra amor es sin muerte. Ajá, que quiere decir que en nosotros no debe de existir la muerte. ¿Por qué? Porque la transformación del amor de Jesús debe de estar en nuestra vida. Cuando nosotros tuvimos, los que estamos casados, tuvimos un noviazgo o hubo un enamoramiento en nuestra pareja, porque el matrimonio va cambiando, ¿verdad? No siempre está el 100% del enamoramiento, tiene su lugar el enamoramiento, pero llega un momento en que se convierte en un amor maduro. Entonces, en nosotros por Dios, de la misma manera, necesitamos adquirir un amor maduro. ¿Y cómo es este amor maduro? Lo vemos con Jesús. Estuvo compartiendo su pan con Judas y lo amó hasta el final. Entonces, amar a alguien que no nos traiciona, pues no hay tanto problema. Pero cuando Dios me dice, ama a tus enemigos, ama al que te pisa el callo, cuesta trabajo. Pero ese es el ejemplo que Jesús nos da. Entonces, el amor necesita ir creciendo hasta convertirse en un amor maduro, donde podemos amar aún a nuestros enemigos. No por lo que nos hagan, sino decir, Señor, mi amor viene de ti y yo tengo para dar. ¿Por qué? Porque tú estás transformando mi corazón. ¿Sí? Esa pequeña semilla se convierte, es como esos grandes mazorcas de maíz, ajá, que podemos dar, que podemos repartir, no solo al que nos trata bien, sino aún al que nos trata mal. Ajá, pero ¿cuándo viene eso? Cuando nosotros tenemos un correcto amor hacia Dios y hacia sus cosas, tenemos el deleite en hacer algo para Dios. Sí, mi relación va a estar con Dios. Yo voy a amar al que me traiciona, no de mí, sino de mi relación con Dios. Dios me da ese amor y entonces puedo amar. Por eso pudo amar a Judas. Por eso pudo perdonar a Judas. El que no quiso ser perdonado fue Judas mismo. Por eso se destruyó a sí mismo. Pero el amor abundante es aquel que pone el campo verde y se extiende a todo lugar. Se extiende a todo lugar. Entonces, esta cercanía que nosotros tenemos es el poder amar sus mandamientos, y volvemos al tabernáculo, amar su ley, amar sus estatutos, sus preceptos y sus juicios. Ya cuando hablamos de amar sus juicios, pues también habla ya de una cercanía para con Dios. Entonces, nació Jesús en un pesebre, murió en nuestro lugar, no para que nosotros podamos pecar, porque hay quienes dicen, bueno, pues en Jesús tengo perdón, en su sangre tengo perdón, pero no. El Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, murió por nosotros para dejarnos ese mapa y poder regresar a la casa del Padre. El anhelo del Hijo es dar a conocernos el amor del Padre, y el anhelo del Padre es dar a conocer su amor por medio de Jesucristo. Entonces, necesitamos nosotros no conocer ese amor por teoría, sino por experiencia. ¿Y cómo lo voy a tener? En las cosas pequeñas. Que cada día, ¿cómo lo voy a aplicar a mi vida, a mi diario vivir? Cuando cada día yo le pregunte a Dios, ¿de qué manera estás queriendo hablar a mi vida en las cosas pequeñas? ¿Y cómo yo tengo que hacer que ese campo siga creciendo, siga transformando otros hogares, siga transformando otras vidas? Ajá. Y entonces que mi boca pueda confesar de la palabra de Dios para dar frutos, porque de mis labios, dice, de la abundancia del corazón,
habla tu boca. Entonces, si en mi corazón hay amor, voy a hablar de ese amor. Pero si en mi corazón hay decepción, hay enojo, hay frustración, que sí lo hay en nuestro corazón, malos pensamientos, y si de eso dejamos, por eso dice, yo tengo que menguar y Él es el que tiene que crecer. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voltear, volverme al Hijo. Vuélvete al Hijo y el Hijo es el que te va a llevar a que su reino pueda ser crecido, que su reino pueda ser conocido. Pero todo empezó en el pesebre. Todo empezó ahí, en esa noche fría, en ese lugar sucio, maloliente, y fueron pocos. Entonces, qué bueno que hoy está usted aquí, pero es un llamado de Dios para que no nos quedemos solo nosotros pocos, sino extendamos el reino. Pero ¿cómo va a ser? Viendo las cosas pequeñas. Amemos el tabernáculo. ¿Qué nos va a llevar a la casa del Padre? El tabernáculo. El tabernáculo. Nunca nos cansemos de estudiar, de regresar, de volvernos a tener esos principios siempre. El mapa para llegar a la casa del Padre es Jesucristo. Nos dejó cada experiencia y pudiéramos decir cada una de las cosas que encontramos en los muebles, pero necesita ser vivo en nuestro corazón, vivo en nuestra vida. Amén. Podemos ponernos de pie, es algo pequeño, pero en las cosas pequeñas, Dios es en las que se mueve. Gracias, Jesús, aleluya. Vamos a dar gracias a Dios, vamos a levantar nuestras manos.